Bureta. Recipiente de forma alargada, graduada, tubular. Su uso principal se da entre su uso volumétrico debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Caja de Prietti. Se utiliza en microbiología para cultivar células, observar la germinación de las semillas o examinar el comportamiento de microorganismos. Cápsula de porcelana. Pequeño contenedor semiesférico con un pico en su costado. Este se utiliza para evaporar el exceso de solvente en una muestra. Cuchara de combustión. Se utiliza para realizar pequeñas combustiones de sustancias, para observar el tipo de flama, reacción, etc. Agitador Vortex. Se trata de un instrumento de laboratorio esencial que es utilizado para agitar, mover o manipular los tubos o frascos que contengan sustancias líquidas. Para utilizarlo no deberás emplear mucho conocimiento, sencillamente deberás sujetar el recipiente con una mano mientras que la parte de goma que se mantiene en contacto con el recipiente se agita. La velocidad en la agitación varía según las necesidades y se puede configurar a través de un conmutador. Un agitador Vortex sirve básicamente para mezclar y revolver sustancias líquidas, además de mezclar el lavado de diferentes elementos, como células o levaduras. En él se pueden usar tubos, envases o recipientes y no está limitado su tamaño. Sus resultados dependen de la técnica, la viscosidad del contenido, la forma del tubo y la cantidad de líquido. Este tipo de tubos son aplicables para experimentos de reacciones, mezcla y para la disolución de manera rápida de muestras líquidas y en ocasiones sólidas. El agitador Vortex es muy importante en un laboratorio, al igual que otros instrumentos, ya que ayuda y fortalece el desarrollo de alguna investigación. De igual forma, este instrumento te permite el ahorro del tiempo de la agitación de los líquidos, tomando en cuenta que también se pueden hacer agitaciones a través de varios tubos simultáneamente. La balanza analítica. Esta es un instrumento de laboratorio que proporciona la medición exacta de masas o líquidos muy pequeños. Su principal uso y el propósito para la que fue diseñada es medir materiales con un peso por debajo del miligramo, con absoluta exactitud. En ella se realizan mediciones del peso de materiales desde 0,1 miligramo hasta los 200 gramos. Estas balanzas son capaces de detectar el peso de materiales aún menos pesados, llegando a los 0,01 miligramos, con el objetivo de alcanzar los datos reales del peso de cualquier material. La balanza analítica es muy útil en el campo de la química, donde es necesaria la exactitud de los componentes para obtener el resultado deseado, así como las porciones deben ser exactas para evitar reacciones inesperadas que puedan atentar con el laboratorio o la integridad del científico. Un microscopio óptico es una herramienta que permite observar elementos que no pueden observarse o son invisibles a simple vista, a través de lentes, visores y rayos de luz que acercan o agrandan la imagen en escalas convenientes para su examinación y análisis. Este instrumento se usa principalmente en el campo científico como la medicina, la botánica, ciencias forenses, electrónica, ingeniería y física. Existen diferentes tipos de microscopios desde la lupa, que está formada por un solo lente, hasta el microscopio electrónico. Hablaré un poco de los usos del microscopio en la ingeniería de materiales. En el proceso de elaboración de nuevos y mejores materiales de construcción, empaquetado, de vestimenta, etc., el microscopio ha sido un elemento crucial. Con él, los expertos logran la experimentación e inspección de las formas básicas de los materiales que se quieren desarrollar. Uso en la ingeniería mecánica. Las partes involucradas en las maquinarias modernas, como los automóviles y los robots, se han hecho cada vez más pequeñas. La culminación correcta de estos objetos no sería posible sin la existencia del microscopio. Con el uso de los microscopios de alto poder, los ingenieros son capaces de evaluar las piezas y engranajes más diminutos de una máquina y encontrar fallas o fracturas microscópicas. ¿Sabes qué es un embudo de decantación? Pues es un recipiente de vidrio con forma de pera invertida o cono invertido. Este presenta un desagüe que permite la salida de los líquidos que se pretenden separar en la zona inferior del recipiente, cuyo flujo puede ser maniobrado mediante el uso de una válvula.
En la parte superior presenta una embocadura que puede sellarse con una tapa, la cual permite cargar su interior con los líquidos insolubles o inmiscibles. El embudo de decantación se utiliza principalmente para separar líquidos inmiscibles o insolubles, que se separan por diferencia de densidad y propiedades moleculares que estos líquidos poseen, la cual mediante un tiempo se apartan en dos o más fracciones dependiendo de la cantidad de productos contenidos al interior del recipiente. ¿Cómo funciona el embudo de decantación? En primer lugar, se toma el embudo y se coloca dentro de ellos la mezcla de líquidos. Se debe poner un contenedor debajo. A continuación, se puede apreciar cómo el líquido de menor densidad flota en la parte superior. Luego, se procede a abrir el grifo para que el líquido de mayor densidad fluya por medio del embudo de separación hacia el contenedor. El grifo se debe cerrar antes de que el líquido de menor densidad pueda colarse al contenedor. Este posteriormente puede ser vaciado en otro recipiente y obtener así la separación de líquidos. Matraz de Erlenmeyer. El matraz de Erlenmeyer es un recipiente de vidrio de forma cónica con una boquilla cilíndrica ampliamente utilizado en laboratorios de química y física. Se utiliza para medir cantidades de líquidos, para hacer titulaciones o para hacer reaccionar sustancias que necesitan un largo calentamiento. También sirve para contener líquidos que deben ser conservados durante mucho tiempo o que no se ven afectados directamente por la luz. Fue creado en el año 1861 por el químico Emil Erlenmeyer. De ahí proviene el nombre de este matraz. Probeta. La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio común que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma aproximada. Está formado por un tubo generalmente transparente de cristal de unos centímetros de diámetro y tiene una graduación de 5 mililitros hasta el máximo de la probeta, indicando distintos volúmenes. En la parte inferior está cerrado y posee una base que sirve de apoyo, mientras que la superior está abierta, permitiendo introducir el líquido a medir, y suele tener un pico permitiendo vertir el líquido medido. Generalmente miden volúmenes de 25 o 50 mililitros, pero existen probetas de distintos tamaños, incluso algunas que pueden medir un volumen hasta de 2000 mililitros. Puede estar hecho de vidrio o de plástico. En este último caso puede ser menos preciso, pero posee ciertas ventajas. Por ejemplo, es más difícil de romperse y no es atacada por el ácido fluorhídrico, ácido que no se puede poner en contacto con el vidrio ya que se corroe, en cuyo caso la probeta sí lo soporta. Esta adicionalmente se utiliza para las mediciones del agua y otros líquidos. Seguramente has escuchado al mechero de Bunsen. Si es así, ya estás familiarizado con los mecheros en el laboratorio. Esta vez te voy a hablar del mechero de Fincher, o también conocido como Maker. Uno de los aspectos resaltantes de este mechero es que tiene un gran alcance y estabilidad de temperatura, necesario para desarrollar procedimientos como la esterilización de materiales. Es por ello que resulta importante conocerlo, pues podrá evitar accidentes y estar atento al momento de manipularlo. El mechero de Fincher está conformado por un tubo vertical que tiene una base donde conecta con la entrada de gas y sirve además de soporte. Posee dos maneras de regular el fuego: a través de una llave que permite el paso del gas y mediante orificios en el tubo que proporciona la entrada del oxígeno, o un anillo móvil para controlar el paso de este. A pesar de su similitud con el mechero de Bunsen, el mechero de Fincher tiene una utilidad específica, y es que aunque no parezca haber diferencia, la incorporación de la placa de criba cambia por completo los resultados del mechero, pues permite generar no una llama, sino muchas llamas, tantas como orificios tenga la placa. Muy bien, en vez de una llama salen varias, y esto que básicamente esto permite una distribución más uniforme del calor o temperatura. El baño María es un instrumento o un equipo que se utiliza en los laboratorios para hacer incubaciones, pruebas serológicas, farmacéuticas y hasta industriales. Esto se utiliza mayormente en el agua, pero también se puede usar en el aceite. Aro metálico es un material
de metal de los laboratorios está fabricado en hierro colado y tiene una estructura circular. Se le conoce también como anillo de hierro. Este instrumento se adapta a un soporte universal y se emplea para sujetar otros instrumentos como embudo de decatión y vaso de precipitado sobre el fuego directo, especialmente cuando se trata de químicos que deben ser calentados o cuando se van a producir reacciones o procesos químicos peligrosos con el fin de prevenir posibles quemaduras. Este dispositivo se utiliza como un soporte para sujetar envases de vidrio sobre un mechero Bunsen y se emplea adaptando el soporte universal por utilizar embudos de decatión, los cuales nos permiten separar mezclas inmiscibles. La pipeta. La pipeta es un instrumento volumérico que se usa en los laboratorios de química y también de la ciencia de la vida y la salud. Estos son de vidrio, no suelen ser de plástico. Esto nos ayuda a medir los líquidos con mucha precisión. También permite la transferencia de volúmenes no mayor a 20 ml de un recipiente a otro de forma muy exacta. Ya había mencionado que sirve para medir líquidos con exactitud. Ahí se va apreciando cómo va llenándolo hasta llegar a la medida deseada. Luego de eso, tienes que vertirlo en un recipiente, ahí como se está mostrando en el video. Hay dos tipos de pipetas. La pipeta graduadas, constituida por un tubo transparente que termina en forma cónica en uno de sus lados y que además está calibrada, lo que permite medir distintos volúmenes. Y las otras vendrían siendo las pipetas volumétricas o aforadas. Solo pueden medir y entregar un volumen determinado de líquidos. Como se puede ver, poseen una redonda en el medio y tienen una sola marca. En resumen, tenemos dos tipos de pipetas: las graduadas y las volumétricas o aforadas. El uso de las pipetas no se pueden usar de cualquier forma. Van a tener que necesitar un pipetador manual de goma, conocido como pera. Y si van a cargar líquido de cualquiera de las dos pipetas, hay que apretar el bulbo de la pera hasta que parezca permanentemente totalmente contraído. Introduzca la pipeta en el líquido y oprima la flecha de la pera que apunta hacia arriba para que éste suba y quede sobre la línea foro o cero. Si va a usar una pipeta volumétrica, póngale en el recipiente dispuesto para el material sobrante. Apriete suavemente la flecha hacia abajo para lograr el nivel de línea de aforo, como se muestra en el video, y luego deposita el volumen medido en el breaker dispuesto para su experimento. Y si usted está utilizando una pipeta graduada, coloque el recipiente en donde va a depositar el líquido y vierta la cantidad requerida. ¿Vieron? Es bastante fácil. Mortero. El mortero es un utensilio compuesto por un recipiente y una masa, normalmente utilizado para triturar o machacar determinados ingredientes hasta convertirlos en una especie de polvo o en trozos mucho más pequeños. El mortero es una herramienta fundamental en los laboratorios químicos. Gracias a esto, los elementos químicos sólidos pueden convertirse en polvo o pueden tener tamaños más pequeños, lo que podrá ser muy útil para los científicos. Ya que en la antigüedad fue una herramienta muy utilizada en los procesos farmacéuticos para la creación de fármacos, un mortero y una maja son el tipo más antiguo de equipos de laboratorio. La maja es una herramienta roma que se utiliza para triturar y moler sustancias en el interior del mortero, que puede ser entre otros materiales de porcelana, madera, vidrio o metal. El uso más común del mortero es moler y mezclar productos químicos,
pero también se pueden usar para crear o descomponer compuestos, extraer sustancias de plantas y animales o realizar otras tareas de laboratorio. Termómetro. El termómetro es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros digitales. Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se prefería el uso de materiales con elevados coeficientes de dilatación, de modo que al aumentar la temperatura, su estiramiento era fácilmente visible. La sustancia que se utilizaba más frecuentemente en este tipo de termómetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de vidrio que incorporaba una escala graduada, pero también alcoholes coloreados en termómetros grandes. El creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei. Este podría considerarse el predecesor del termómetro. Consistía en un tubo de vidrio terminando en una esfera cerrada. El extremo abierto se sumergía boca abajo dentro de una mezcla de alcohol y agua, mientras la esfera quedaba en la parte superior. Al calentar el líquido, este subía por el tubo. En América Latina, los termómetros de mercurio siguen siendo ampliamente utilizados por la población. No es así en hospitales y centros de salud, donde por regla general se utilizan termómetros digitales. Tubo de ensayo. El objetivo principal que cumple este instrumento es contener sólidos o líquidos para nuevamente realizar actividades relacionadas a experimentos, como reacciones químicas o la preservación de sustancias contenidas. Esta herramienta sirve básicamente para contener sustancias, por lo general líquidas. Además de contener dichas sustancias, el tubo sirve para someter el contenido a altas temperaturas. El tubo de ensayo es utilizado en la gran mayoría de pruebas y experimentos. Por lo general viene con una gradilla, que es donde se guarda el instrumento, sirviendo de sostén. Una característica importante es su forma alargada, que le permite disminuir los efectos de los gases emitidos por las muestras almacenadas. Vidrio de reloj. Tiene usos variados, por ejemplo, sirve como tapa de otros envases y recipiente a fin de cubrir la entrada de estos instrumentos e impedir que entre el aire a otras partículas. Su función principal consiste en un recipiente contenedor de productos o sustancias para que éstas sean almacenadas. El vidrio de reloj se utiliza también como tapa de vaso de precipitación, a fin de que permita entrar aire y haya un intercambio de gases. Es necesario manejar con cuidado y evitar que se caiga o sufra fracturas a fin de algunas de sus características. Su forma es circular, cóncava y convexa. Es un instrumento simple pero delicado y frágil. La matraz de bola. Está diseñado para calentamiento uniforme y se produce con distintos groseros de vidrio para diferentes usos. Una de sus mayores ventajas del matraz balón es que su base redondeada permite agitar o remover fácilmente su contenido. Su función es que se usa en la distilación o también llamada separación de mezclas de dos líquidos. También es llamado bola de destilación. Está hecho a base de vidrio borosilicatado, tiene una base esférica y un cuello largo y cilíndrico. Además de algunos balones, representan una tubuladura lateral descendente, el cual permite la salida de vapores durante el proceso de destilación. Mechero de Bunsen. Son utensilios muy habituales en un laboratorio, que sirven para calentar diferentes sustancias y muestras. Son mecheros verticales en los que se controla la llama a través de un regulador. Es un quemador de gas natural. La llama se regula en función de la mezcla de aire y combustibles. Algunos de sus riesgos: quemaduras por contacto. La superficie del equipo puede estar elevada a temperaturas. El incendio: no colocar o usar el aparato cerca de productos químicos inflamables que pudieran generar vapores. Es un foco caliente. Exposición a sustancias tóxicas. Si se desprenden vapores, si es posible que se desprendan vapores tóxicos en función de la sustancia a calentar, utilizar extracción localizada o vidrina de gases.